Conversamos esta noche con el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien, observando las reacciones que hubo, sobre todo tras la cuenta pública, el anuncio de aborto legal que hizo el presidente, que ha generado también ahí una reacción bien intensa, ¿no?, por parte de la Democracia Cristiana. Incluso se ha dicho no van a tener los votos para los otros proyectos. Ahí se ha profundizado el quiebre. Me gustaría saber si esa oposición que hemos visto es compartida por todos los parlamentarios de la ADC y cómo se va a traducir eso además en la discusión de los proyectos que vienen. A ver, mira, la verdad es que fue una sorpresa este anuncio de aborto, ¿no es cierto?, libre, una sorpresa no solo para la Democracia Cristiana, yo veo que también para el oficialismo fue una sorpresa, lo han planteado gente como el diputado Jaime Mulet, gente del Partido Socialista, también del PPD. Entonces creo que esta sorpresa fue mucho mayor de lo que el gobierno estimaba que iba a generar, no solo hacia la Democracia Cristiana. Lo que la Democracia Cristiana va a hacer es que le ha dicho al gobierno que tomamos distancia, que esperábamos no un trato distinto porque nosotros seamos distintos, no somos parte de este gobierno, pero habíamos establecido un diálogo mucho más constructivo en las semanas y meses anteriores respecto de otros proyectos como la reforma previsional, los proyectos de seguridad o el propio pacto fiscal. Y lo que esperábamos entonces era que el gobierno fuese recíproco en ese trato, no pidiéndonos permiso, por ejemplo, para discutir un proyecto de aborto, pero sí al menos advertirnos respecto de un proyecto que genera controversias. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que cada proyecto lo vamos a discutir en su mérito. Vamos a seguir avanzando en aquello que le hace bien al país, pero obviamente hoy día el gobierno no cuenta o no tiene en su bolsillo a la Democracia Cristiana como pretendió en algún momento creerlo. Sí, pero hipotecó también los otros proyectos. Esta negativa se va, por ejemplo, a traducir en que si hay alguna intención de reactivar las reformas. También va a haber ahí un endurecimiento por parte de la ADC. No, nosotros lo que vamos a hacer, y en esto creo que hemos dado testimonio, es decir, la reforma, por ejemplo, previsional contó con todo nuestro apoyo. De hecho, permitimos y ayudamos para que ese proyecto se aprobase en general y hoy día esté en el Senado. Lo mismo vamos a hacer con los proyectos de seguridad, lo mismo hemos hecho con el proyecto, por ejemplo, de pacto fiscal, principalmente de elusión y evasión de impuestos. Lo que sí hemos notificado al gobierno es que el gobierno, al parecer, en algún momento sintió que los votos de la Democracia Cristiana los tenía per se. Y no, nosotros hoy día vamos a discutir cada proyecto en su mérito. Aquellos proyectos que no hacen sentido los vamos a apoyar, pero en aquellos que tengamos dudas o no nos gusten sus redacciones, obviamente lo vamos a hacer saber y vamos a votar en consecuencia. Usted ha dicho en días anteriores que con esto básicamente el gobierno solo se compró un problema político que no tenía hasta antes de la cuenta pública. Así es, yo creo que el presidente en este caso tomó una decisión de diseño político, tiene todo el derecho a hacerlo, pero nosotros también tenemos el derecho a disentir de su diseño, no tenemos por qué comprarlo. Pero yo creo que lo que no midió el gobierno, honestamente te lo digo Álvaro, es que su diseño de esta propuesta que lanzó, ¿no es cierto?, en una segunda etapa del discurso con estos proyectos de eutanasia, de aborto libre, no solo afectó su relación con la Democracia Cristiana, yo veo hoy día afectado su relación incluso con partidos del oficialismo. Solo te doy un ejemplo. Hoy día, ¿no es cierto?, en esta ley Zamudio 2, la Democracia Cristiana se abstuvo en mucho de este proyecto, pero además, por ejemplo, la bancada del PPD, al menos 4 diputados, también se abstuvieron respecto de ese proyecto y finalmente no se aprobó. Así que los impactos de las decisiones que ha tomado el presidente no solo han impactado en la Democracia Cristiana o en los partidos de Chile Vamos, también ha impactado al interior de su conglomerado de gobierno y creo que eso no lo vio venir el presidente ni el gobierno. Sí, a propósito de la ley Zamudio, que digamos fortalecía la ley antidiscriminación, ahí desde las otras bancadas han acusado también a la ADC de una suerte de vendetta por el tema del aborto. ¿Qué se responde ante eso? Bueno, hay que preguntarle al PPD por qué, ¿no es cierto?, 4 de sus diputados votaron abstención. Aquí no hay vendetta. Este no era un buen proyecto. Nosotros teníamos una decisión de votar abstención respecto de este proyecto. Incluso si pasaba la votación general, habíamos presentado 4 votaciones separadas. Yo quiero decirle a la gente que este proyecto de ley Zamudio 2
Por ejemplo, permitía convertir esta ley en un verdadero bolsillo de payaso, en que quienes, por ejemplo, tenían problemas con la justicia laboral podían en un minuto recurrir a esta ley. O, por ejemplo, generaba cosas desde el punto de vista jurídico tan controversiales como que el peso de la prueba quedaba hoy día en quien era acusado, no como sucede en un sistema tradicional jurídico, que quien acusa tiene que probar que a quien acusa es culpable. En esta ley, en esta modificación, el acusado tenía que probar que no había cometido el delito, y eso era verdaderamente una tergiversación de nuestro sistema jurídico, y en ese sentido era un mal proyecto de ley. Finalmente, diputado, le quiero preguntar por la situación del alcalde Jadwe y sobre todo la reacción del Partido Comunista, ¿no? Usted ha visto que desde el gobierno, incluso lo han dicho el subsecretario González la semana pasada, que esto eran barras, también se ha desmarcado, ¿no?, la moneda respecto a la reacción. Seguramente usted ha leído ayer a Bárbara Figueroa, que hablaba de desproporción, en fin, había una reacción de cuerpo, colectiva, ¿no?, institucional, frente a esta prisión preventiva contra el alcalde. ¿Cómo lo lee usted? A ver, yo creo que hoy día más que nunca las palabras que dijo hace muchos años atrás el expresidente Lagos, dejemos que las instituciones funcionen, hoy día tienen pleno valor. Los partidos políticos no estamos llamados a cuestionar las decisiones de la justicia, dejemos que las instituciones funcionen. Esa cárcel, ¿no es cierto?, o esa prisión preventiva que ha recibido el alcalde Jadwe, dice relación también con la gravedad de los delitos que se están investigando. Eso lo tendrá que probar finalmente un tribunal, ¿no es cierto?, y para eso actuará la justicia. Pero acá no estamos hablando solo de fraude al fisco, acá hay acusaciones de cohecho, de blanqueo de activos. Estos son hechos graves que llevaron a esta prisión preventiva. Y en ese sentido yo hago el llamado que en su minuto hizo el expresidente Lagos. Dejemos que las instituciones funcionen, y el deber de los partidos políticos es dejar que la justicia haga su trabajo. Y yo como parlamentario, y quienes somos parte también del Poder Legislativo, no podemos inmiscuirnos en las decisiones de un poder independiente como es el Poder Judicial. Creo que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que corresponde, y dejemos que la justicia haga su trabajo y dejemos de lado cualquier presión política que me parece francamente indebida. Sí, pero el papel del PC, a su juicio, ha transgredido esa norma, ha habido presiones indebidas, se han pasado de la raya, considerando además que estamos hablando, en este caso, del presidente de un partido eje de gobierno. Bueno, por cierto digo que dejemos que las instituciones funcionen, y de esa forma lo que estoy diciendo es que creo que el PC, la actitud que tiene que tomar es creer en institucionalidad, que la justicia haga su trabajo. Entiendo la solidaridad, pero la solidaridad tiene un límite, y ese límite es que uno no puede presionar al Poder Judicial, y en ese sentido mi llamado al PC es dejar que las instituciones de justicia hagan su trabajo sin someterlos a una presión que me parece a minutos indebida. Bien, diputado Eric Aedo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Buenas noches.